Hola, buenos días, jóvenes. Hoy viernes vamos a ver español. Vamos a recordar un poco de lo último que trabajamos. ¿Sí? Ok. La sesión anterior iniciamos la fase 2, que es analizar la narración original. Para eso ustedes ya leyeron la, el fragmento de La Metamorfosis de el autor Franz Kafka. ¿Sí? Ya leímos el fragmento, ustedes lo leyeron ya completo y la tarea era que ustedes decidieran si iban a trabajar con este texto o iban a elegir otra narración. Cuando les pregunto de este texto me refiero a la novela completa. Ya está disponible en el grupo que tenemos. ¿Sí? Bien. A partir de ese fragmento, ustedes analizaron los personajes que se pueden identificar. Dentro de ellos está Gregor y su hermana. Y además ustedes iban a exponer las características de cada uno de los personajes. Ahora, la parte final de la actividad anterior era que ustedes iban a comenzar a dibujar iban a comenzar a dibujar los personajes del fragmento que ahí aparecían. Iban a hacer bocetos, es decir, una práctica del, de los dibujos que íbamos a emplear de los personajes. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, pues tenemos que tener puntos de referencia gráficos. Pueden partir de un insecto para bocetar la apariencia del protagonista o inspirarse en otras personas que conozcan. Además, estos bocetos deben de comunicar las características tanto físicas como de carácter del personaje. Les sugería el libro que traten de hacer el boceto del protagonista pensando no solo en su aspecto físico, sino también en sus habilidades y debilidades. ¿Qué expresaría la cara, el cuerpo de Gregor ahora que es un insecto, ¿no? Y el libro les pone estos ejemplos. Ahora vamos a continuar analizando el ambiente y la atmósfera. Otros aspectos a tener en cuenta son el ambiente y la atmósfera de la historia. ¿Por qué debemos de considerarlo? Primero, porque para dibujar el escenario adecuado hay que estudiar cómo es físicamente el espacio en el que se mueven los personajes de la obra original, el cuarto, la casa, es decir, en el momento en el que estemos leyendo nuestra narración, debemos de poner mucha atención en las características que nos describen, en los lugares en los que se ambienta la obra. Además, hay que pensar en la atmósfera, en la, en la atmósfera, en la atmósfera del que se quiere comunicar. Puede ser un espacio exterior o puede ser un interior, ¿no? Cuando en el texto describen, por ejemplo, el cuarto de Gregor, ¿cómo se lo imaginan? ¿Grande o pequeño? ¿O era de un tamaño normal, pero como era un insecto muy grande, ahora se veía muy pequeño el cuarto? Todas estas cosas deben de tomarse en consideración al momento en el que vayamos analizando tanto el ambiente como la atmósfera. Ahora, vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Cómo? A partir de las reflexiones que ustedes vayan realizando. Primero, ¿dónde sucede la historia? ¿Sí? ¿Sucede en una recámara, en la casa? ¿Qué sucede? ¿En dónde sucede? Y después, ¿qué atmósfera se quiere comunicar? ¿Sí? Cuando hablamos de la atmósfera a la que se quiere comunicar, si estamos hablando de si es el cuarto o es el espacio exterior, es en una calle,
es en una casa, qué características tiene la casa. Cuando hablamos de dónde sucede la historia, pues hablamos específicamente de un cuarto o también así, qué hay en ese cuarto, ¿no? ¿Qué decorados hay? ¿Qué cosas hay alrededor de o sobre dónde o sobre qué está el insecto, por ejemplo, ¿no? Para ello, posterior a que ustedes hagan estas reflexiones, vamos a realizar esta actividad en la que van a dibujar el ambiente en el que sucede la historia de la obra narrativa que eligieron adaptar a historieta. Nuevamente les recuerdo, tienen que definir si van a trabajar con la narración La Metamorfosis de Franz Kafka o si piensan elegir algún otro. En este caso tendrían que decir cuál otro. No se pueden basar en otra historieta, necesariamente tiene que ser en una narrativa. Además, hay que pensar y ensayar la ubicación de los personajes en relación con el espacio que ustedes diseñaron, ¿sí? Después de dibujar el espacio, ustedes van a pensar dónde van a ir colocados los personajes, ¿sí? ¿Dónde se ubicará él en cada momento? ¿Dónde estará la cama, las puertas, la ventana, el reloj? Hay que dibujar con un estilo que no les demande mucho tiempo al momento de hacer la historieta, es decir, que sea sencillo, ¿sí? Como esta parte del trabajo requiere tiempo para el análisis y para realizar los bocetos, con esto vamos a trabajar en esta sesión, ¿sí? Entonces, a trabajar, chicos. Buena suerte.